Bueno, les quiero compartir una secuencia de 3 cartas que saqué el día de hoy, respondiendo a una pregunta que tenía que ver con cuál es la mejor manera de procesar mis emociones, ¿ya? Y me llamó la atención, y por qué les estoy compartiendo esta tirada, porque me aparecieron 3 cartas que en general me gustan mucho y se repiten mucho en mis lecturas personales, que son el 5 de espadas, que después les voy a contar la anécdota de este 5 de espadas en particular, que es el del gran tarot esotérico, y me salió invertido, que es una carta para mí muy dolorosa, porque ese dolor mental de no entender, de no poder explicar, de no poder traducir, de no poder comunicarse, para mí es como lejos el peor dolor que existe. Luego me apareció la carta del As de Espadas, también invertida. En este caso, si se fijan, ese As de Espadas como que atraviesa una especie de cangrejo, el agua, hay un simbolismo bien potente ahí respecto de cómo la mente gestiona las emociones. Y me salió la carta de la sacerdotisa, que en este mazo se llama la consultante y que sigue siendo el arcano 2. O sea, aparece una sacerdotisa en lugar de estar en el templo, está como en la naturaleza. Tiene el símbolo de la granada, la luna y la desnudez. ¿Por qué les cuento primero la anécdota de este tarot? Porque algo que a mí me pasó mucho, y les voy a decir así, 10 años de mi vida. Los primeros 10 años que yo me dediqué a aprender, a estudiar, a trabajar con el tarot, había una sola carta que a mí no me entraba. O sea, yo podía aprender el significado, entendía, podía hablarte, podía describir la imagen, el número, el elemento, pero si yo soy honesta, no era como que yo me fluyera. Me pasaba con todas las otras cartas que estaban perfectamente organizadas dentro de mi esquema mental, como un mandala, pero el 5 de espadas era como un punto ciego. Entonces, claro, yo lo notaba, seguramente mis consultantes, seguramente lo conversé con mis amigos, tarotistas, colegas, pero no era una carta claro, que yo, cuando aparecía, yo hacía un esfuerzo, yo decía, ya, a ver, el 5 tiene que ver con sobrepasar los límites, con ver más allá la mente, elevar la mente, a darle un uso más allá de lo básico, de lo estructurado. Como que yo podía entender que habla de comunicación, de acuerdos, de llevar la mente efectivamente a un nivel superior, porque hasta el 4 es lo útil, ¿cierto? Pero no era algo que yo sintiera o creyera, sino que me salía de aquí para afuera. Hasta que este mazo, que lo conseguí en Comercial Suria, me acuerdo que era un local que había como en una galería en el centro de Santiago, entre Diagonal Cervantes y San Antonio, y que vendían de todo y ahí vendían mazos de tarot. Y dentro de los mazos de tarot, este es mi segundo gran tarot esotérico, que es un mazo muy clásico de la editorial Fournier, que hay muchos mazos, pero esta tienda vendía muchos de ese en particular. Y lo compré porque de haberme costado, no sé, 5.000 pesos, menos yo creo. Y lo vi, lo miré, me pareció que los símbolos eran bastante bonitos, simples, los colores, habían algunas cartas que tenían nombres cambiados, pero que era interesante. Y lo guardé, porque me llamaba la atención el uso geométrico de algunos elementos, estaba bonito. Y claro, era el gran tarot esotérico. Estos típicos mazos que traen un librito pequeñito que tampoco aporta mucho, pero que uno lo guarda igual como una colección. Y cuando veo este 5 de espadas, que no tienen nada del otro mundo, pero a mí me movió todo, fue como, ¡oh! Por fin entiendo todo. No sé si lo logran ver ahí. Y tiene este ojo, ¿cierto? Tiene el 5 de espadas, como las espadas forman una estrella, y abajo hay agua y hay unas olas. Pero yo siento que cuando vi esta imagen fue como, ¿cómo no lo vi antes? Claro, es como, yo lo sentí así. Dije, esto es como estar en la mente de Dios. Estar en la mente de Dios, como que puedes ver las cosas desde otro lugar y entender y acceder a una sabiduría superior. Y las emociones con esta especie de olitas como espuma que había abajo, ya no te colapsa, ya no te enrolla, ya no te confunde, sino que puedes ver y estar por encima de todo eso. Y las espadas se transforman como en una herramienta de autoconciencia. Fue como que mi mente explotó de significados y nunca más volví a titubear o a dudar de esta carta en particular. Y este mazo yo siempre lo tengo, tenía uno anteriormente que estaba incompleto, así que me volví a comprar este. Y
ahora lo cuido como hueso santo porque el local que les menciono ya no existe, creo que solo existe por internet y no me gusta hacer compras en línea. Entonces, para mí es como que yo lo miro y digo, lo dice todo. Y lejos, el 5 de espadas es una carta que a mí me identifica mucho, porque en mi mente tiene esas cualidades de gustar de la filosofía, de la poesía, de la belleza del pensamiento. Y por eso, en este caso, cuando yo pregunto por cómo gestionar mis emociones, qué es lo que tengo que aceptar, entender, me sale el 5 de espadas invertido y para mí es como dolor, porque no logro darle ese giro y mi mente se atraviesa y es como que choca y porque no hay comunicación. Acuérdense que el 5 siempre es un puente y a veces le estamos tratando de traducir o de explicar o de tender un puente hacia alguien o hacia una situación que no tiene ganas de escuchar, ni de entender, ni de abrirse, que ya está muy, por eso el 4 de espadas, que ya está muy cerrada en su verdad, esa mente cuadrada, obsoleta, y que no entiende para qué te complicas tanto, para qué piensas tanto, para qué usas tantas palabras, entonces como que hay un choque. A mí eso me produce mucho dolor emocional y mucha frustración, y entonces, claro, el 5 de espadas ahí no puede cumplir su función del aprendizaje, del elevarnos, del mirar más allá, porque se queda atrapado en la incomunicación. Es como un rebote, como que tú tratas y no se puede. Entonces, yo entiendo que llevo mucho tiempo tratando de entender, de comunicar, de explicar, pero que en realidad no va por ahí. No va por ahí, de hecho, lo que surge en este momento es un as de espadas, que es como, mira, retrocedamos y volvamos a empezar. A ver, la mente, la conciencia tal como viene ahora, me muestra ciertos temas como que pudiera volver a formular, a tomar conciencia, a entender desde otro lugar, porque el camino que venía trayendo no estaba funcionando. Entonces uno dice, ya, el as de espadas está invertido. También hay una negativa, ¿cierto? Hay mucho cansancio, siento de mi parte. Es como, oh, ya no quiero pensar más, ya no quiero entender más. Y el as de espadas dice, tranqui, yo voy a cortar con todo eso. Y un poco el simbolismo de este mazo, que siempre es útil que lo tengan en mente, cuando la mano toma la espada, la empuña, es porque es un elemento activo, masculino. Hay que utilizarlo, no es un elemento receptivo, femenino, como serían los oros o las copas, es un elemento activo. La mano empuña la espada, le da un uso. Y atraviesa un cangrejo y alcanza a penetrar bajo el agua. Entonces, eso implica que este as de espadas efectivamente me va a ayudar a entender mis emociones desde un lugar distinto, desde una conciencia distinta, ya no con esta confusión, ruido, frustración del 5 de espadas invertido que estaba antes, sino con una conciencia más actual, no con esa sensación fea que me quedó de años anteriores. Y la confianza, o sea, la conciencia actual es como basta. No te entrampes más, no te esfuerces más, no trates de explicar, de traducir, de contarle, de que el otro entienda, de llevarlo a tu terreno, porque ese otro no quiere, no puede, no sabe, no le interesa, no da lo mismo. Y ese cangrejo que representa en el fondo la energía de cáncer, ¿cierto? Que es la energía del hogar, de la niña interior, de la familia, de la infancia. No es que realmente estemos pensando como en matar al cangrejo, sino que es un símbolo de decir, deja atrás también esas necesidades de niña. Tu niña interior siempre necesita explicar, siempre necesita comunicar, siempre quiere que la escuchen, que la entiendan, porque efectivamente todos tenemos una carta que define nuestra infancia. En mi caso, el 5 de espadas es muy mi infancia, como buscando en el mundo adulto una resonancia que no había. Y esa herida, que es el 5 de espadas invertido, que hasta ahora me acompaña en algunos momentos de la vida, tiene que ver con que yo lo estoy viviendo desde un lugar infantil, porque como adulta yo me expreso fácilmente, me comunico con personas que están interesadas en lo que digo, que tienen un interés por aprender, por pensar, por analizar. Entonces, este as de espadas atravesando el cangrejo es como decir, deja de vivirlo desde esta parte niña, herida, que sufre, que te lleva una y otra vez al mismo conflicto para revivir la herida y ver si esta vez lo puedes sanar. Entonces ahí hace sentido el 5 de espadas. Es como, yo lo que estoy haciendo es inconscientemente repetir una y otra vez esa dificultad en la comunicación, en la escucha, en el entendimiento, porque me recuerda lo que conozco, lo que viví. Pero yo ya no soy esa niña y no quiero seguir normalizando ni repitiendo esos patrones dolorosos de incomunicación, de falta de entendimiento,
y quiero vivirlo desde mi conciencia actual, que ya no tengo 5 años, tengo harto más que eso. Y para vivir desde la conciencia actual, la carta precisa es el as de espadas. ¿Por qué? Por varias razones. Acuérdense que siempre que recorremos el ciclo de los arcanos menores, tenemos primero las espadas, las copas, los oros y los bastos. Cuando llegamos al final del ciclo de bastos, que está el 10 de bastos, que tú ya estás ahí superada, nuevamente empezamos el ciclo de espadas. Es como me despejo de todo ese cansancio, de todo ese desgaste, y desde una nueva conciencia genero un nuevo proceso. Es precisamente lo que las de espadas me está diciendo. Deja atrás ese cansancio. Si no hubo entendimiento, no hubo entendimiento. Si no pudiste comunicarlo, con que tú lo entiendas, con que tú lo sepas, no, lo que hace valioso, lo que tú sientes, no es si el otro te entiende y te acoge. Esa es tu herida. Lo que hace valioso tus emociones es que tú te conozcas a ti mismo, que tú te escuches, que tú desarrolles la escucha interna. Muy importante también el 5, ¿cierto? A nivel del quinto chakra, la autoescucha, la sabiduría, que viene de la conexión con nuestras emociones, porque hay una conexión entre el segundo chakra y el quinto, pero en el quinto yo lo llevo a un nivel como mental, como que lo expreso, lo elaboro, también puedo escribir, puedo ponerlo en palabras, puedo hacer muchas cosas interesantes. Y en el as es como, empezamos de nuevo, desde tu conciencia actual, desde lo que ahora entiendes, desde lo que ahora te pasa, desde lo que ahora estás viviendo, deja atrás esa parte niña, deja atrás esa parte carente, deja atrás la herida y vive desde el presente. ¿Y cómo lo hago? Dirá usted. La clave está en la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que tiene que ver con el conocimiento de una misma, que tiene que ver con la autoescucha, que tiene que ver con la sabiduría profunda, que tiene que ver con lo ancestral también, porque la sabiduría individual está conectada con una herencia, con un linaje, y que tiene que ver con lo femenino propiamente tal. O sea, ya que estamos hablando de emociones acá, y en este momento no hubo acuerdo, no hubo comunicación, no hubo entendimiento, y ahora las cartas dicen, deja atrás eso y empieza a trabajar de nuevo en ti, la sacerdotisa dice, primero, la desnudez, muy importante. No me voy a desnudar aquí ahora, pero es simbólico, es decir, no necesito máscaras, no necesito palabras, no necesito adornos, no necesito nada. Solo desde esta desnudez, de mostrarme tal como soy, conecto con mi verdad. Y no tengo que ir a decirle nada a nadie, ni tengo que ir a comunicar. Solo estoy en un trabajo conmigo misma de silencio, de autoescucha, de introspección, de conectar con mi verdad. Primero yo me conozco, me valido y luego voy a poder buscar las formas de expresión creativa, el intelecto, la creatividad, lo que nazca para traducir lo que me pasa. Pero primero tengo que entenderme y escucharme. Y es un arquetipo que nos habla también de la niña, de la doncella más bien, donde uno quizás no se supo conocer en la primera infancia, no hubo guía, no hubo apoyo, no hubo acompañamiento hacia esos procesos internos sensibles. Entonces, claro, en este momento lo que esta carta dice es como retoma esa parte de ti que siempre quiso ser vista, escuchada, atendida y dale tú esa mirada, esa atención, esa escucha para que deje de pedirlo afuera y deje de frustrarse con que no me entienden, con que nadie me entiende, con que nadie... Porque en el fondo yo lo que he logrado aprender de mí es que mi forma de entender el afecto es esa. Es como, si hay entendimiento, hay afecto. Si no hay entendimiento, no hay afecto. Porque es la forma en que yo brindo afecto. Cuando yo me intereso afectivamente por alguien, amigo, paciente, alumno, pareja, familia, yo lo que brindo es comprensión, entendimiento y pongo mis herramientas de conciencia al servicio de esa persona. Entonces, esa es mi forma, el 5 de espadas es mi forma de expresar afecto. Yo lo sé porque lo he trabajado, me conozco, pero claro, eso me lleva a entender que yo entiendo el cariño así, siendo que el otro puede entregar cariño de cualquier forma porque tiene sus propios códigos. Cuando yo no veo esa comunicación, no veo ese entendimiento, yo digo, entonces no hay afecto y me retiro. Y eso me genera mucho dolor y eso me genera mucha frustración porque, claro, digo, bueno, no hay afecto. Y quizás dentro de este proceso también esté el trabajo de decir, el otro sabe querer de la forma en que sabe querer. El otro sabe querer de una manera, qué sé yo, más fría, más racional, o el otro sabe querer de una manera más práctica, o el otro sabe querer de una manera más, qué sé yo, de estar ahí, quizás no decir nada. Eso es tan personal, pero todos tenemos derecho a ser amados en los términos que nosotros queramos. Entonces, también es una decisión.
no seguir cargando con la herida, no conformarnos, no resignarnos, porque eso también nos deja un sabor amargo, así como ya no importa, no es lo que yo quería, pero es lo que hay. Una cosa es ser agradecida, una cosa es aceptar al otro tal como es, y otra cosa es conformarse con algo que a nosotros no nos da felicidad. Si para ti la comunicación es importante, si para ti el entendimiento es importante, si para ti eh, es necesario que la mente haga su magia, dale. Pero tienes que saber, a propósito de esta lectura, que primero hay que cultivar el autoconocimiento, primero hay que cultivar la autoescucha y hay que trabajar esa dimensión interna. Antes de ir a comunicar, a explicar, hay que conectar adentro. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me pasa? Sin tanto adorno, sin tanta palabra. ¿Qué es lo que intuyo, presiento de mí misma? Y para eso la carta de la sacerdotisa es perfecta, porque además tiene esta sincronía con la luna, ¿cierto? Que ciclo a ciclo nos va mostrando distintos espejos más intensos, más profundos, más femenino, más masculino, más activo, más racional, más emocional. Entonces, claro, yo me voy conociendo en distintas facetas. Y quizás recién ahí voy a poder expresar lo que siento, lo que me pasa. Quizás no voy a necesitar hacer nada porque voy a estar en paz, porque ya me escuché, porque ya me vi, porque ya atendí esa dimensión interna que todo el rato he tratado de traducir, de explicar. Ya no necesito eso porque lo tengo. Entonces entramos en una sensación distinta, en una vibración distinta. La consultante, que en este caso, así se llama en este mazo a la sacerdotisa, soy yo misma. Y este es un consejo para mí, es como antes de ir a pedirle a un otro, de ir a contarle a un otro lo que te pasó, lo que soñaste, lo que viste, lo que estás sintiendo, escúchate tú, procésate tú. Y luego pregúntate si tienes la necesidad de que ese otro te escuche, porque quizás para ese entonces te va a dar lo mismo. Porque quizás no hay un mejor interlocutor que tú. Quizás nadie te va a acoger, ni te va a entender, ni va a entender tu humor, ni tus guiños, ni tus distintos niveles, mejor que tú. Porque tú te conoces, porque tú tienes tus herramientas, porque tú te sabes, porque tú te observas. Y cuando nosotros cultivamos esa relación con nosotros mismos, nuestras relaciones se convierten en un reflejo de eso. Si yo no me escucho, si yo no me entiendo, voy a seguir chocando con personas que no me escuchan, que no me entienden. Si yo empiezo a trabajar en la autoescucha, en abrazar mis contradicciones, en aprender desde un espacio más receptivo, silencioso, de observación, también voy a dar con otras personas que estén resonando en eso y voy a poder sanar también mis vínculos. Así que les dejo esta lectura que me parece preciosa respecto de cómo gestionar las emociones y respecto del trabajo conmigo mismo.